El día de hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos oftálmicos enfocados a la aplicación de medicamentos oftálmicos en pacientes, niños y cómo instruir a ellos a la misma aplicación. Iniciaremos con la instilación de gotas y oclusión del punto lagrimal en lo que son pacientes adultos. En primera instancia, se debe instruir al paciente que debe inclinar su cabeza hacia atrás o hacia arriba. Se vierte el párpado inferior y se instila la gota para que ella pueda caer dentro del saco conjuntival específicamente. Se le debe explicar al paciente que luego de que el medicamento ha caído en el saco lagrimal, debe ocluir el punto lagrimal presionando el espacio medial del epicanto con sus propios dedos. En ciertas ocasiones el paciente puede presentar blefaroespasmo, por lo que usaremos el pulgar para subir el párpado superior y el quinto dedo para bajar el párpado inferior para poder aplicar el medicamento. En cuanto a la instalación de gotas y oclusión del punto lagrimal en los niños es un poco más complicado, ya que este tipo de pacientes no suelen colaborar en todos los casos. En este caso necesitaríamos ayuda de su familiar inclinando la cabeza del niño en la silla y con la ayuda del familiar ellos sostendrán lo que son los brazos y las piernas del paciente. Se usará la mano izquierda para detener la frente del niño y el pulgar derecho para abrir el párpado superior y el meñique para invertir el párpado inferior. En otras ocasiones se puede mantener los brazos del paciente sobre su cabeza para que se mantenga un poco más estable. También es importante presionar lo que es el epicanto medial del niño para evitar así la propagación sistémica del medicamento. En cuanto a la dilatación pupilar sectorial, en este tipo de pacientes es muy importante evaluar el ángulo iridocorneal, ya que en pacientes con ángulo estrecho o con ángulo cerrado está totalmente contraindicado la dilatación pupilar total. En ellos podemos realizar una evaluación oftalmológica sin necesidad de hacer una dilatación pupilar total, mediante la dilatación pupilar sectorial. Por ende, vamos a tener que utilizar un aplicador externo utilizando medicamento oftálmico con fenilefrina. Este permite focalizar y controlar el agente para su dilatación. Siguiendo, se aplican 2 gotas de fenilefrina en el aplicador externo o ya sea un hisopo, ¿verdad? O algodón. Este se aplicará a las 6 horas de limbo corneal con el paciente mirando hacia arriba por 15 segundos. Ya en la tercera imagen podemos ver cómo se observa una dilatación pupilar sectorial. En este tipo de pacientes es muy importante siempre evaluar lo que es el ángulo iridocorneal, ya que, como mencionaba al inicio, está contraindicado en pacientes que tengan un ángulo estrecho o un ángulo totalmente cerrado, para así poder evitar un bloqueo pupilar. En cuanto a las instrucciones para colocación de gotas en los pacientes, es muy importante que ellos conozcan la forma de poder aplicarse sus medicamentos oftálmicos. Siempre se debe explicar a los pacientes, más que todo este tipo de pacientes, que después de una cirugía permanecerán solos, sin compañía. En el primer paso se le debe explicar al paciente que se coloque frente a un espejo inclinando su cabeza ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo en qué ojo él desee aplicar la gota primeramente. Con su dedo índice bajará su párpado inferior y seguidamente aplicará la gota en el epicanto lateral del ojo en que desee aplicar este tipo de medicamentos. Esta serie de 2 pasos se realizará en cualquiera de los 2 ojos, ya sea donde el paciente necesite sus medicamentos.
En cuanto a las instrucciones para colocación de un cuento en el saco conjuntival, a los pacientes se les debe explicar detenidamente estos sencillos pasos. Primero, se debe iniciar con sus dos dedos, ya sea el segundo o el tercer dedo, bajar el párpado inferior y con el aplicador de ungüento de una dirección de nasal a temporal aplicar su ungüento dentro del saco conjuntival. Seguidamente se le explica al paciente que debe cerrar su ojo y con un leve masaje que siempre va desde la zona media a la zona lateral o de la zona nasal a temporal, realizar un pequeño masaje. En otra instancia también se le debe explicar al paciente que puede utilizar la opción de su dedo o de un hisopo. En caso de ser su dedo, el paciente debe tener sus manos totalmente desinfectadas. Aplicar el ungüento, disminuir o bajar el párpado inferior y siempre de una manera nasal a temporal explicar al paciente que debe colocar el ungüento. Por última instancia, el paciente debe cerrar su ojo y realizar un pequeño masaje para poder